Bueno, la palabra de Dios tiene por título en esta mañana el favor de Dios sobre los hijos. El favor de Dios sobre los hijos. Y le hago esta pregunta: ¿cuántos de nosotros no queremos ver o no anhelamos constantemente estar viendo el favor de Dios sobre nuestras vidas? Porque sin duda el único que nos llena de favores es nuestro Dios. De hecho, el salmista declaró sobre el Señor que no solo era quien perdonaba todas nuestras iniquidades, sino Él es quien corona nuestra cabeza o nuestra vida de favores. De Él viene la bendición del Señor. Y podemos entender y ver que los hijos de Dios gozamos de este favor. Y en esta mañana vamos a ver cómo es que vivimos en su favor, en su gracia, en su ayuda, en su consuelo, de la manera en que Dios lo habla en su escritura. Porque podemos ver a través de ella la cercanía que Dios tiene con nosotros, la cercanía que Él tiene para con su pueblo. Y es un Dios cercano. Isaías lo menciona, el que habita en las alturas, en la santidad, pero también dice que está con el quebrantado y humilde de espíritu, y nos enseña esta palabra. No es un Dios lejano, sino es un Dios cercano con sus hijos. De hecho, la palabra nos muestra que hablaba uno de sus nombres o revelaba uno de sus nombres, y será llamado Emanuel. ¿Se recuerda qué significa este nombre? Dios con nosotros. O sea, es un Dios cercano a cada uno de sus hijos, que está dispuesto a... Pero ¿cómo inicia todo este proceso para que el hombre reciba de su favor y viva en el favor de Dios todos los días de su vida? Bueno, todo comenzó cuando el hombre pecador, que somos usted y yo, porque todos pecamos, díjole ahorita el hermano Miguel, fallamos. Todos nos equivocamos durante nuestra vida. Porque el que dice que no peca, hermano, dice la escritura, hace mentiroso a Dios. Y Dios no es mentiroso, Él es verdadero. A veces no controlamos nuestros pensamientos. A veces cuando alguien se nos atraviesa en la calle y nos quiere salir el viejo hombre y sale como que el enojo. A veces hablamos cosas que no debemos hablar. A veces vemos cosas que no debemos ver y nos equivocamos. Pero cuando el hombre pecador reconoce su condición y corre donde el Señor, ¿qué es lo que pasa? Aquel que viene donde su Señor, con un corazón contrito y humillado, dice la palabra, que el cual tú no desprecias, oh Señor. La palabra nos muestra que Él nos toma, nos limpia, perdona nuestros pecados, y es ahí donde comienza la cercanía y la compañía de Dios sobre la vida del hombre. Nos instruye, nos dirige, nos capacita para vivir su palabra. Porque vamos a ver en nuestra vida, ¿cuántos hemos notado una transformación de nuestra manera de vivir después de llegar a Cristo? Porque yo veo mi vida pasada, y después de que ya empecé a conocer más de Cristo, a su palabra, y he visto la obra del Señor en mi vida, yo puedo entender que solamente ha sido Él quien me ha capacitado y le ha capacitado a usted para vivir la fe. Y de esta manera pasó de ser no solamente Dios con nosotros, sino ahora es Dios en nosotros. Porque una porción en la palabra, en el libro de Juan, menciona a Jesucristo. Le pregunta a Judas: ¿y cómo te manifestarás a nosotros? Y dice: bueno, aquellos que aman mis mandamientos, aquellos que guardan mi palabra y la ponen por obra, dice, el Padre y yo vendremos a hacer morada en ellos. Entonces ahora es Dios con nosotros. ¿Cuántos están agradecidos por la bendición de tener a Dios en su corazón? Es una bendición grandísima. Y esto nos asegura la cercanía de Dios. Cuando vivimos bajo el abrigo del Señor, bajo la palabra del Señor, no solamente está con nosotros, vive en nosotros para llevarnos a toda verdad. El Espíritu del Señor nos encamina a toda verdad y a toda justicia. Y de esta manera el hombre comienza a ver la mano de Dios sobre su vida. Comienza a ver el poder de Dios obrando en su corazón. ¿De qué manera? Transformando su mente, transformando sus pensamientos, transformando su manera de actuar, transformando su manera de hacer las cosas. Su vestimenta cambia, su manera de hablar cambia. Toda su vida es transformada.
por la obra del Señor en nosotros. Y empezamos a ver su mano en cada aspecto de nuestra vida y su favor. Y empezamos a ver la manifestación de la gloria de Dios en nosotros en muchos aspectos de nuestra vida que pensamos los cuales el Señor no tenía cuidado. Pero ¿qué cree? Los tiene. Porque podemos entender que el Dios que tenemos es un Padre bueno y lleno de amor y de misericordia, que bajo cualquier circunstancia su mano está con nosotros. Cuando los hijos nos sentimos agobiados, su mano está con nosotros para darnos consuelo. Cuando los hijos se sienten tristes, Él es el que cambia el lamento en danza. Cuando los hijos se sienten en debilidad, viene el Espíritu del Señor para fortalecer su vida, porque ese es el favor de Dios en sus hijos. Cuando necesitan auxilio de los perseguidores que están acechando la vida, tenemos un Dios que nos defiende, porque es la clase de Señor que tenemos. Y me gustaría que comenzáramos a ver una porción en la palabra, la cual no pierda, vamos a estar sobre ella. Primera de Samuel, capítulo 7. Y vamos a ver cómo es que los hijos podemos contar con ese favor permanentemente. Porque si algo nos puede quedar claro, o nos debe quedar claro, que Dios es nuestro Dios hoy y por siempre. Dios es Dios de nuestra vida hoy y por siempre. Eso no cambia y no varía. Y cualquiera que vive la palabra de Dios, que camina en la fe en el Hijo de Dios, puede entender que aunque esté en los momentos adversos, de paz, de gozo, de tristeza, de alegría, podemos declarar con tanta seguridad: el Señor es mi ayudador. ¿Se acuerda del Salmo 91? Hay una porción que me encanta. ¿Cómo es que el salmista hace esta declaración acerca del Señor? Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. O sea, ve lo que sucede cuando los hijos depositamos esa confianza en el Señor, vivimos en su palabra, vivimos en el Señor Jesucristo. Con esta seguridad podemos declarar esta verdad sobre del Señor, porque es el castillo nuestro, donde los hombres llegaban y se guardaban, se resguardaban en ese castillo, pero también es nuestra roca fuerte, la cual no nos deja caer. Él es nuestro ayudador. Y podemos saber que desde el día 1 que usted aceptó a Cristo, o yo acepté a Cristo, hasta el día de hoy, el Señor hasta aquí nos ha ayudado, y el Señor nos seguirá ayudando. ¿Cuántos tienen esa fe sobre su vida? Y vamos a ver por medio de la palabra este proceso de recibir el favor de Dios. ¿Cómo es que se llega de ser desfavorecido de Dios, separado de Dios, como dice Romanos, destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos, a ser hijos favorecidos por Dios, hijos guardados por su Señor y su Salvador? Primera de Samuel capítulo 7 versículo 1 en adelante. ¿Estamos listos? Amén. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Se me olvidó, pero no sé si están grabando ya, todo atrás está listo. Gracias. Dice la palabra del Señor: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que, ¿qué? Diga conmigo: guardar el arca de Jehová. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Vamos a ponernos en contexto con lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel venía de una dificultad grande. El pueblo estaba viviendo un tiempo de degenere por el pecado. Los hijos del sacerdote estaban haciendo transgresiones tremendas a la ley de Dios. Ofni y Fines, si mal no recuerdo, estaban haciendo una aberración en contra del Señor, y adulteraban con las mujeres que iban al templo. Se robaban la comida de los que hacían los sacrificios, hacían faltas gravísimas delante del Señor. Y en cierta ocasión el pueblo empezó a entrar en pleito o en guerra con los filisteos. Empezaron esta lucha, esta batalla de esa manera, y el pueblo empezó a perder. Y resulta que aún, me imagino que era un capitán de los que estaban en guerra, dijo: ya sé, vamos por el arca del pacto, y así de esta manera vamos a poder ganar la guerra. ¿Y sabe qué pasó? Perdieron.
les quitaron el arca del pacto y se la llevaron los filisteos a su pueblo y la pusieron dentro del templo de Dagón. ¿Se imaginan lo que estaba pasando en ese momento? La situación que estaba tan terrible en ese momento. Y resulta que por la misericordia de Dios entran grandes enfermedades a los filisteos, empiezan a sentir temor, empiezan a ver cosas tan terribles y regresan el arca. No, aquí no la queremos, mandaron ahí que la regresaran. Y vuelve el arca del pacto con ellos. Pero miren lo que pasó: en vez de volverla a Silo, de donde la robaron, la fueron y la pusieron en casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Por qué hago esta referencia? Porque si ustedes y yo seguimos leyendo en el versículo 2, si lo puedes poner por favor, miren lo que pasó en este momento. Desde el día que llegó el arca del pacto pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron? 20 años. Guardaron el arca del pacto por 20 años. Y quiero hacer esta comparación de lo que representa el arca del pacto. El arca del pacto era en el lugar santísimo, donde se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios, la nube de la manifestación del Señor. En ella estaba la ley, estaba el maná, estaba la vara de Aarón que representa el sacerdocio, y la guardaron como si fuera un objeto sin valor. Por 20 años la pusieron a un lado. Y comparándola o haciéndola ver a la vida actual de la vida del creyente, voy a esto: es que en ocasiones podemos llegar a un punto en nuestra vida en donde lo que representa el arca, la comunión, la cercanía, la palabra del Señor, el sacerdocio de Cristo sobre nuestra vida, lo ponemos como que guardado, como si fuera un objeto en nuestra vida, y lo ponemos ahí a un lado. Y el pueblo hizo algo grave: lo guardó por 20 años. Era el lugar donde Dios descendía y hacía ver su gloria, donde el Señor se manifestaba, y estaba guardado como un objeto, diría mi esposa, arrecholado ahí, como si no tuviera valor lo que tenían ahí. Y dice que el pueblo de Dios por 20 años, toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: y lloraban porque parecía que Dios les había abandonado. Estaba sucediendo algo en ese momento en la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque abandonaron ese momento, abandonaron ese lugar, porque vieron las cosas de Dios como si fuera un amuleto de la buena suerte para obtener su deseo del corazón. ¿Qué querían? Ganar. Perdieron, les quitaron el arca. Y a veces puede suceder en nuestra vida que vemos a Dios y todas las cosas relacionadas con Dios como un amuleto de buena suerte para obtener lo que yo necesito, lo que yo deseo. Pero Dios no es un amuleto. Dios es un Dios vivo que desea morar en el corazón del hombre, no para que tengamos una comunión o una relación ¿cómo lo puedo decir?, intermitente con Él, sino para que seamos una relación constante con Él. Y eso me recuerda a Jesucristo. Cuando estaba dando las enseñanzas, llegaron los discípulos de Jesús y le dijeron: Maestro, despide a la gente, la gente tiene hambre. ¿Qué hizo Jesucristo después de eso? ¿No los alimentó? 5,000 a más de 5,000 personas con hijos y mujeres. Con 5 panes y 2 peces hizo una grande maravilla el Señor Jesucristo. Terminó ese lugar, el Señor se fue al otro lado, y al otro lado del lago se lo encuentran: Maestro, te estábamos buscando. Y les dice el Señor Jesucristo: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido la señal milagrosa que les estuve dando. Y es el corazón del hombre que a veces erróneamente tomamos a Dios, las cosas del Señor, como amuleto y menospreciamos tanto que dejamos que cualquier otra cosa nos despoje de nuestra relación con Dios, con nuestra comunión con Cristo, y lo dejamos a un lado. Y lo quiero comparar con esto. No sé a quién le pase que usted tiene alguna herramienta muy específica para un uso específico, o que usted tiene una hoja que necesita guardar para en el momento que la va a usar, y que la guarda tan bien, pero tan bien, que cuando la necesita no la encuentra. ¿Verdad que sí? Decimos: no, mira, la voy a poner en el cajón del lado izquierdo del gabinete de la tercera puerta.
y llega el momento que lo necesitamos y no, según nosotros, para poder encontrarlo después, pero se nos olvida. Ya de pronto cuando lo necesitamos, ahí estamos todos desesperados, como que estirándonos los cabellos para ver qué encontramos, porque nos surge tenerlo y no salió nunca. Y después pasa el tiempo y ya ni lo ocupamos y estamos buscando otra cosa y encontramos lo que necesitábamos aquella vez, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Vámonos a lo que hizo el pueblo de Israel. Por 20 años guardó la relación, la comunión, el arca del pacto. Por 20 años. Y no le ha pasado a usted, o usted no ha escuchado a alguien decir: es que ya no sé cómo buscar de Dios, ya no sé cómo regresar a mi relación con Dios, ya no sé cómo regresar a los momentos de oración, a los momentos de lectura, ya perdí, es más, ya ni siento nada cuando estoy orando, ya no sé, porque lo guardamos tanto, lo dejamos tanto a un lado, que llegó el momento que teníamos que regresar a Él y no sabíamos cómo. No supimos cómo hacerlo, ¿no? Y cosa curiosa, que a veces queremos regresar a la relación con Dios cuando nuestra vida es apremiante y necesitamos una respuesta inminente de Dios, de para allá. Señor, necesito que me respondas para ayer, porque no, te vas a tardar después. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. 20 años lamentándose, 20 años llorando. ¿A qué voy con esto? El pueblo de Dios sintió la ausencia del Señor. El pueblo de Dios sintió la separación con Dios. ¿Y qué es lo que causa que nos separemos de Dios? ¿El pecado? Porque el pecado nos va a separar de Dios. Dijo el Señor: ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? La luz con las tinieblas. El Señor está con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero para aquellos que viven en pecado, el Señor no tiene relación. O sea, yo no puedo vivir una vida con un pie dentro de la iglesia, como decimos, y otro con otro fuera de la iglesia, teniendo una vida, me acuerdo que decía un amigo, una vida huichihuachi con el Señor. Sí, yo no soy tan hermano, soy más primo. No, yo soy más como que de a domingos nada más. Con el Señor es ayer, hoy y por los siglos. Y los hijos de Dios debemos ser todos los días de nuestra vida. ¿Está conmigo? Y esta es la relación que debemos tener con el Señor, no poniéndolo a un lado, no poniéndolo como si fuera algo sin importancia, sino que el Señor realmente vale la pena que tengamos esta relación con Él. Esto me da a entender que cuando el hombre se separa de Dios, aparta su vida de Dios por causa del pecado, causa una miseria en el corazón del hombre. Lo hace sentir no pleno, lo hace sentir miserable, porque lo único que sacia de bien el corazón del hombre no son los bienes, no son los placeres de esta vida, no es lo que podamos amontonar en riquezas. Lo que hace sentir la plenitud del corazón del hombre se llama Jesucristo morando en este corazón, porque lo podemos tener todo, pero si no lo tenemos a Él, entonces no tenemos nada. Recuerde del salmista David. ¿Se acuerda cuando pecó? Salmo 51, me encanta ese salmo. Y una de las peticiones de David, después de mostrar su corazón arrepentido, no fue: Señor, no me quites el reino, no me quites las posesiones, no me quites los caballos de guerra. Le dijo: no eches de mí tu Santo Espíritu, oh Dios. No me apartes de delante de ti, porque sabía que lo único que era suficiente no era el dinero, los placeres, no era nada más que el Señor Jesucristo. Y hoy en día el cristiano tenemos que entender eso, porque a veces tratamos de llenar el corazón o satisfacer el corazón con cosas que son efímeras. El Señor dice en su palabra: no améis las cosas de este mundo, porque todo lo de este mundo perecerá, pero el Señor permanecerá por los siglos de los siglos. Amén. Y este es el problema. Y le voy a decir esto. Me recuerdo la palabra del Señor. El hijo pródigo, en Lucas habla del hijo pródigo y menciona cómo su corazón llegó a sentirse como miserable. Llegó a un punto de tanta lejanía o separación con Dios por salirse de casa de su padre. Se encontraba comiendo las algarrobas de los cerdos y se sintió tan miserable en ese lugar y en ese momento.
¿Por qué? Porque estaba lejos de la casa de su padre. Y ese momento de esa miseria, de ese dolor o de sentirse de esa manera, es bueno que lo sientan los hijos de Dios por causa del pecado. Es bueno que sientan esa separación con Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera nuestra vida va a ir corriendo tras la persona de Jesucristo, a que sacie nuestra vida de bien y nuestro corazón se encuentra en la plenitud de su gloria y de su nombre. Cuando el pueblo de Israel se encontraba llorando y lamentándose, se empezó a despertar en ellos un anhelo y una preocupación por la presencia de Dios. ¿Por qué? Bueno, al encontrarse de esta manera, estaba llorando, estaba abrumado, no solo porque la comunión, el arca del pacto estaba como arrumbada, como guardada, sino por los efectos de la separación de Dios. Era un pueblo abrumado por sus enemigos. Era un pueblo abrumado por las consecuencias del pecado, y esto desató en ellos esta preocupación y se comenzó a hacer propicio el panorama perfecto para que ellos regresaran a su Señor y a su Salvador. Lo que vivió el hijo pródigo comiendo los algarrobas de los cerdos era el panorama perfecto para que abriera los ojos y dijera: estaba mejor yo con mi Dios. Y eso es lo que causa la separación de Dios en el hombre. El hombre se siente miserable y abre sus ojos y se da cuenta que necesita de su Señor y de su Salvador. Y si seguimos leyendo, versículo 3, por favor, de 1 Samuel capítulo 7, dice la palabra: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, note la palabra volver, arrepentimiento, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales de Astarot y sirvieron solo a Jehová. Pero miren lo que estaba pasando en este momento. El pueblo de Israel sí creía que había un Dios, sí, a lo mejor confiaba que había un Dios, pero tenía el problema de la idolatría. Estaba adorando dioses paganos. ¿Y qué le había dicho Dios en la ley? No tendrás dioses ajenos de delante de mí. Y a veces, hoy en día, en la actualidad, muchos podemos tener dioses ajenos. Pero pastor, yo no tengo monos colgados en mi casa. No es que tenga monos colgados en su casa, es que todo aquello que se pone en primer lugar antes que Dios se llama ídolo. Es decir, los monos cambiaron de forma y se transformaron en trabajo excesivo, en deseo ambicioso por obtener ganancias, en deseo por tener propiedades y abandonar la relación con Dios. Se transforma en una relación con una persona que te aleja de la persona de Jesucristo, y pones en primer lugar a esa persona o a esa cosa o a esa ambición, y eso se llama idolatría. Y el Señor aborrece que tengamos ídolos ajenos de delante de Él. Y el Señor está hablando: si de verdad quieres volverte de todo corazón. Cuando se despertó ese anhelo, ese deseo, no solo debía quedarse en el anhelo, sino debía haber una acción que el pueblo de Israel debía tomar. ¿Cuál era esta? Quitarse todo lo que estaba antes que Dios. Quitarse todo lo que le robaba la atención, su amor, su dedicación, su santificación para el Señor. Porque no tiene nada que ver la idolatría con el Señor, porque no se puede relacionar con Dios. Y si nuestra vida va empecinada en este rumbo, tarde o temprano nos encontraremos en una lejanía con Dios. ¿Y sabe cómo se va a encontrar su alma? Me gusta mucho esta porción de la palabra también. Como el siervo que brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Y luego se pregunta el salmista: ¿hasta cuándo me presentaré delante del Dios vivo? Porque ese es el corazón del hombre cuando está lejos de Dios, separado de Dios. Les platicaba a los hermanos en la mañana que nosotros tenemos unos bebederos para los animalitos ahí en la montaña.
Y nos ha tocado ver cuando vienen tan sedientos los pobres animales. Y estamos pasando por un tiempo los del rancho le llaman tiempo de la seca, porque no ha llovido. Y me ha tocado ver que llegan animales y mire, se quedan pegados y hasta parecen aspirador, hermano. Total de satisfacer la sed que hay en ellos. ¿A qué voy con esto? Cuando el hombre se encuentra en esta separación con Dios, su alma se siente tan vacía y tan plena que se da cuenta que la única fuente de saciedad se llama Cristo. Y me recuerda las palabras de Jesucristo: si alguno tiene sed, le dijo a esta mujer: mujer, si supieras el don de Dios, me dirías tú a mí, dame de beber. Porque el que bebe de Jesucristo jamás tiene necesidad de otra cosa. ¿Alguien dice amén? Esa es la verdad de la palabra del Señor. Pero a veces dejamos de ir a la fuente. A veces guardamos la fuente en un lugar lejano y nos sentimos tan vacíos, tan una miseria en nuestro corazón. Y por eso a veces su alma le hace llorar. Necesitas ir a buscar del Señor. Necesitas postrarte delante de tu Señor, porque el alma tiene sed del Dios vivo. Pero a veces le hacemos pasar hambre porque no le damos el alimento espiritual que necesita. Y así estaba el pueblo. Le dijo: si de verdad lo deseas, si realmente deseas hacer esto, tienes que tomar acciones. Si nos damos cuenta de que hemos fallado delante del Señor, tenemos que tomar acciones y vamos a ver un resultado. ¿Cuál iba a ser el resultado para el pueblo de Israel? Aquí el Señor los librará de la mano de los filisteos. Nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Juan. Si confesamos, ahí está la condicionante. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es Él? Fiel y justo para perdonarnos, declara la palabra del Señor. Y el pueblo se encontraba llorando. No sé a cuántos les ha pasado que han tenido una pena tan grande en su corazón, pero este pueblo lloraba por 20 años en pos de Jehová. Y la separación de Dios con el hombre causa esta tristeza. Y alguien dijo una vez: es bueno sentirse agotado, es bueno sentirse fatigado por la búsqueda infructuosa de la felicidad. Y no hablo de la película, porque a veces vamos buscando la llenura del alma con cosas que son banales. Algunos piensan: es que si yo tuviera el dinero que necesito, sería feliz. Es que si yo tuviera la sanidad que necesito, sería feliz. Es que si yo tuviera el auto que estoy viendo, sería feliz. Si yo tuviera el nuevo iPhone 15, sería feliz. Si yo tuviera la nueva computadora, sería feliz. No, hasta que entendamos que Cristo es el todo, entonces seremos plenos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y qué bueno que nos sentimos de esta manera cuando nos apartamos del Señor. ¿Por qué? Porque va a ser la manera en que tú y yo vamos a recapacitar, y vamos a ir corriendo donde nuestro libertador. Vuelvo con el ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué pasó cuando se dio cuenta en la condición en la que estaba? Comiendo algarrobas. No dijo: ¿no estaba yo mejor en la casa de mi padre? He aquí, iré donde mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, y hazme como uno de tus jornaleros. En esa miseria y en esa tristeza se dio cuenta cuán bueno era haber estado bajo el abrigo del Señor. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10, si me puede acompañar. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me puede seguir ahí con sus ojos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. A ver, ¿cómo, pastor? ¿Dios quiere que suframos? Sí, cuando hay una vida de pecado, cuando le hemos fallado delante de Él y hemos sido transgresores de la palabra de verdad. Él desea esta clase de tristeza en el corazón del hombre. ¿A quién no le ha pasado que cuando falla delante de Dios se siente tan mal, pero tan mal en su corazón, que va corriendo con Cristo y le dice: Señor, te fallé, perdóname?
Me ganó el enojo, me ganó la palabra, me ganó el chisme, me ganó el mal pensamiento, me ganó mis malos deseos. Perdóname, Señor. Se siente tan mal que provoca esa tristeza. ¿Qué es lo que hace? Que vaya corriendo donde su Salvador. Es lo que dice la Escritura. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Porque en tanto nuestra vida no declare el pecado delante de Dios, no confiese su maldad delante de Dios, estaremos viviendo en pecado. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Me recuerdo al pueblo de Israel que lloraba por 20 años, estaba poniendo el panorama perfecto para que regresaran con Cristo. Y a veces así nos pasa. Nos alejamos del Señor y vamos, como dicen por ahí, de Guatemala a Guatepeor. Vamos en desgracia, en sufrimiento tras sufrimiento. Pues gloria a Dios por eso, porque eso nos va a hacer darnos cuenta que necesitamos volver, o necesitábamos volver con Cristo. Y sigue leyendo la Escritura. Pero la tristeza del mundo, la que siente el mundo, la que todo el mundo siente, los que no están en Cristo, a la cual le falta arrepentimiento, dice la Escritura, resulta en muerte espiritual. ¿Ve que es bueno sentirse como, perdóneme la expresión, pero como miserable cuando nos alejamos del Señor? Como miserables cuando no estamos cercanos en su voluntad. ¿Por qué? Porque eso nos hace correr a Él. Y les ponía un ejemplo a los hermanos en la mañana. La mayoría de ustedes conoce a mi chiquillo. Ahí nos ve a veces a mi esposa o a mí corriendo detrás de él. Pues es medio testarudillo en algunas cosas, ¿no? Es un niño de 2 años. Está en los famosos terribles 2. Pero cuando hemos salido, no sé, al supermercado, al súper o a Costco, a él le gusta ir a donde hay juguetes y quedarse en ese lugar. Y lo dejamos un momento que vea, que esté ahí jugando con lo que pueda. Pero llegó un momento donde, hijito, ya nos tenemos que ir, vámonos. Y se hace loquillo, no, le hace como que le habla a saber quién. Oye, Baruch, ya vámonos, nos tenemos que ir. No, y se va y se esconde. Y mi esposa y yo como que, bueno, quiere jugar. Entonces nosotros nos escondemos donde lo podemos ver, claro. ¿Y qué pasa? Empieza a ver, mamá, papá, mamá, y empieza a llorar de esa manera. Y se dio cuenta que ya no está papá, ya no está mamá, y por eso corre despavorido porque está llorando. ¿A quién no le pasó eso en un supermercado cuando se perdió? Mamá. Sí, el griterío, ¿verdad? Que más se asusta uno como papá cuando se pierde. ¿Por qué les digo esto? Lo comparo con lo que pasa con Dios. Dios nos habla en su palabra para que atendamos su Escritura, para que vivamos su palabra. Y es como un papá, hey, te estoy hablando, atiende mi palabra. Ahí nos hacemos como que nos habla saber quién, ignoramos, te estoy hablando, atiende mi palabra. Y ahí ignoramos un poco. ¿Y qué resulta? El Señor se aleja de nuestra vida. Vivimos las consecuencias de vivir separado de Dios. ¿Y qué pasa? ¡Ay! ¿Dónde estás, Dios? Te necesito. Ahí se da cuenta uno, recapacita. ¿Por qué no le hice caso? ¿Por qué no atendí su Escritura? No atendí los dichos de su boca. Ahí comprendemos la necesidad de la cercanía con Dios. Y si usted un día se siente triste, miserable, en lamento por causa de separarse por Dios, gloria a Dios por eso, porque lo va a hacer correr a la misma presencia del Señor. Y la palabra de Dios dice: vengan ante el trono de la gracia, donde encuentran el oportuno socorro y la misericordia para sus vidas. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Alguien le da una ofrenda de palmas al Señor? El Señor es bueno en gran manera. Y miren lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Tenía estos dioses ajenos, tratando de saciar su vida, pensando que y ya traían esta tendencia, ¿no? Desde que estaban esperando a Moisés a que trajera las tablas de la ley, traían la tendencia de ser idólatras. A Aarón le dijeron: constrúyenos un becerro de oro para adorarlo. Ya venían presentando esta problemática. Querían adorar cosas que no eran el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que nada de eso los sació, los llenó como el Señor puede hacerlo.
Si hoy por hoy muchos tratan de llenar su vida, su corazón con ídolos, y entiéndase por ídolo todo lo que está primero de Dios: el trabajo, el dinero, relaciones, ambiciones en la vida, hobbies. Les decía a los hermanos en la mañana, a veces hay tantas cosas que nos separan de la comunión con Dios. A veces solamente tenemos un día a la semana para venir y escuchar palabra de Dios, y a veces es que me va a caer la visita, pastor, y hermano, pero no busco al Señor en toda la semana. Pues la otra semana, pastor, quédese sin comer 2 semanas a ver si aguanta, hermano. Pobre espíritu, todo hambriento porque no lo hemos saciado con una palabra del Señor. Pero es que no van otro día a visitarme, pues dígale que venga después del culto, o tráigaselos al culto para que Cristo les hable. No, pastor, no quiere. Bueno, no haga trueque con el Señor, porque no se negocian las cosas de Dios. Es lo que le digo a mi esposa con nuestros hijos: va a haber momentos donde no quieran ir. Una vez mi hija nos preguntó: papá, ahorita todavía están en la edad fácil, cuando sean adolescentes, que el Señor nos ayude. Papá, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Y no quiero ir, estoy cansada. Le digo: mi hija, yo también ando bien cansado, pero ¿sabes qué? Es el día del Señor, y el día del Señor no se cambia por nada. No hay trueque en eso. ¿Por qué? Porque yo sé lo que implica buscar al Señor, la bendición de buscarlo. Y si yo lo cambio por el ídolo del cansancio, de que Sabanás me tiene bien abrazado, el ídolo de que tengo que ir a trabajar, el ídolo de que tengo que hacer dinero, el ídolo de cualquier otra cosa, me voy a dar cuenta que me voy a encontrar una vida tan vacía por la ausencia del Señor, y cambiar al Señor por cosas tan banales. Oseas capítulo 2 versículo 7 muestra el corazón de una persona que tiene esta característica. Lo pasó el pueblo de Israel, y dice la palabra, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la escritura: cuando corra tras sus amantes, y está hablando de Israel, de los que cambiaron al Señor por la idolatría y el pecado, dice: no podrán alcanzarlos. No, es como un hombre que busca la felicidad en tantas cosas y no la encuentra, que al final se encuentra tan vacío y tan necesitado, ¿no? Que lo único que sacia es Cristo. Dice: no podrán alcanzarlo, los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará: mejor me sería volver a mi esposo. Note lo que pasa aquí. Cuando uno va tras esas cosas, es como cuando un niño se distrae con una mariposa, con una mosca, y ahí va el niño atrás de eso. Se distrajo, el papá no se dio cuenta, y cuando quiere darse cuenta, ya el papá quedó bien lejos porque se apartó. Así nos pasa a nosotros. Viene Satanás, todo lo que presenta Satanás se ve bueno, se ve que sabe bueno, pero el resultado es trágico. A mí me gusta compararlo de esta manera. Yo creo que Satanás es el mejor mercadólogo, porque te lo pinta de la mejor manera. ¿Se acuerdan el experimento social que hicimos la vez pasada aquí en la iglesia? Se los vamos a volver a hacer para los que no lo han visto. Estamos en un día un poco caluroso, y quiero que se ponga a pensar en esto, ¿no? Los comerciales de la bebida refrescante color negra, ¿verdad, hermana Vero? La Coca, ¿verdad? ¿Cómo la pintan? Cuando la están sirviendo, hasta escucha el gasecito, le saltan las gotitas en la cara, y luego los hielos hacen sudar el vaso, y ve que la gota se derrama y usted empieza a salivar. ¿Cuántos salivaron ahorita? Gracias. Así es Satanás con el pecado. Te lo pinta tan agradable, tan bonito, te pinta los ídolos tan bonitos. Mira, si trabajas mucho vas a poder comprarte el carro que quieres. Si trabajas mucho, mira, vas a poder conquistar a la sierva que quieres conquistar. Mira, si haces esto, tus hijos van a tener todo y nada les va a hacer falta. Pero nos olvidamos de lo primordial: Jesucristo en el corazón del hombre. Y lo presenta bonito, lo presenta agradable, y va y nos distrae de tal manera que de pronto no nos damos cuenta que nuestra comunión con el Señor se enfrió. Ya no orábamos como antes,
Ya no leíamos la palabra como antes, ya no buscábamos del Señor como antes, y nos es difícil volver a esa misma comunión. Nos va a querer tener separados del Señor. Bueno, hoy el Señor está diciendo: si de verdad deseas volver al Señor con todo tu corazón, haz para allá todo lo que te estorba. Haz para allá todo lo que te quitan. Si te piden tiempo extra y te lo van a pagar al triple, créeme que es mucha mejor paga buscar del Señor. No hagas trueque con las cosas de Dios. Pastor, es que lo necesito. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido, declara la palabra del Señor. Pastor, es que si no, no voy a alcanzar. El Señor es tu ayudador, y ninguno que haya puesto su confianza en el Señor, haya puesto toda su devoción en Dios, ha quedado defraudado del Señor, porque los que esperan en el Señor jamás serán avergonzados. ¿Alguien da testimonio de eso? Ese es el Señor, ese es nuestro Dios. Y el pueblo se dio cuenta de su pecado, y dice la palabra del Señor: y quitaron todos los Baales de delante de ellos y a Astarot, y sirvieron su corazón. Pero mire lo que Samuel les dijo antes: y preparen su corazón. Diga conmigo: preparar mi corazón. ¿A qué se refiere esto? ¿Se recuerda de aquella mujer que el Señor la hizo libre de demonios? Y le dijo: hey, dedícate a lo primordial, vete y no peques más. Y el Señor hace esta comparativa, que cuando el Señor limpia el corazón de un hombre, viene el Señor, limpia el corazón, quita todo, y se va el demonio que estaba en ella. Pero después de tiempo vuelve y echa una miradita, y como que sigue vacía la casa, sigue sin nadie que avisar. Y no solamente regresa el que estaba antes, sino que invita a otros y hace un pachangón dentro del corazón de esa persona, porque no lo llenó con quien debía hacerlo. Es lo que hace el Señor con nosotros. Nos limpió del pecado, rompió las cadenas del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo por amor. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Dejar que su corazón sea el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nada más lo ocupe. Ni tu trabajo, ni tu familia, ni tus deudas, ni tus ambiciones. Lo primero debe ser el Señor Jesucristo. Me acuerdo mucho una vez cuando yo le platiqué en ese entonces mi novia. El Señor ya me había hablado hacia dónde iba a ir, qué era lo que iba a ser mi vida. Y le dije a ella: bueno, mira, yo soy esto, creo en el Señor Jesucristo, le sirvo al Señor, y yo creo que tengo un llamado para mi vida, pero me gustas como para novia, pero también como para esposa. Y si estás dispuesta a ser el segundo lugar y que el Señor sea el primero, ¿cómo ves? Le damos. Me dice: va, pienso de la misma manera. Si estás dispuesto a ser el segundo, le damos. Y hasta el día de hoy ella sabe, y yo sé también en mi corazón, y le digo a ella y a mis hijos: hijitos, los amo mucho, pero el Señor es el primer lugar. Y deben de aprender que me aman mucho ustedes también a mí, pero nadie va a ser como nuestro Dios y nuestro Salvador. Eso no se truequea, mis hermanos, no se cambia, porque de lo contrario vamos a vaciar el corazón del Rey, y va a venir a nuestro, no va a poseerte Satanás, pero va a venir a nuestra vida a ocupar el primer lugar otras cosas. Y seguimos leyendo en el libro de Oseas: mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Nos recuerda el hijo pródigo. Ella no se da cuenta. Está hablando el Señor del pueblo de Israel que iba con idolatría, de las personas que tomamos estas características de ir tras los ídolos. Dice: ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo y aceite de oliva, y hasta le di plata, y oro. Pero ella se le ofreció ofreció todos mis regalos a Baal. Qué triste. Y esto es una realidad. Les decía a los hermanos en la mañana, es como cuando viene alguien al Señor. Entendemos que todo lo que tenemos es del Señor, ¿cierto? Proviene del Señor. Todo: trabajos, posesiones, familia, esposo, esposa, hijos, bienes materiales, dinero, todo proviene del Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, dice la Escritura. Entendemos esto. El Señor ya no lo habló, pero es como si alguien viene al Señor, como suele suceder erróneamente. Venimos: Señor, necesito un trabajo. Señor, necesito sanidad.
Señor, necesito restauración para mi casa. Y resulta que el Señor nos da el trabajo, o nos da lo que clamábamos. Oye, y el hermano, oye hermano, ¿cómo estás? No te he visto en la iglesia. Es que pastor, he tenido mucho trabajo y el trabajo no me deja. A ver, el Señor no te va a dar algo para que dejes de buscarlo a Él. El Señor te va a dar algo para reconozcas que de Él provino todas las cosas y le alabes y le glorifiques. Pero pastor, me van a correr. Entendamos que Él nos ha provisto de todas las cosas. Oiga, me da trabajo, pero ¿sabe qué? Yo he conocido hermanos y jóvenes también he conocido. Mire, yo trabajo, pero por favor a mí no me toque los domingos. Si me quiere descontar, descuéntamelo, pero los domingos no los toque, porque soy creyente y voy a buscar al Señor a su iglesia. No, pues está bien, te contratamos. Pastor, eso suena mucho de cuento de hadas. Cuando alguien pone en primer lugar al Señor, sin importar cuán jugosa se vea la oferta del enemigo, uno encuentra la recompensa de poner en primer lugar al Señor en todas las cosas. Siempre, siempre en el nombre de Jesús. Y así los hijos de Dios debemos de habitar con el Señor. No permita, porque eso fue lo que permitió el pueblo de Israel por los filisteos. Permitieron que el arca del Señor, la comunión, se guardara por cosas sin sentido, por cosas sin valor. Estuviera ahí a un lado, y para volver va a estar difícil. Y mire lo que estaba pasando, lo que es el panorama que se estaba presentando con el pueblo de Israel. Estaban siendo atacados por causa de la separación con Dios. Y déjeme decirle algo: si vivir las adversidades con Cristo no es tan sencillo, pero al final de cuentas, de todas las aflicciones del justo, el Señor nos libra. Amén. De todas ellas. Ahora imagínese vivir adversidades sin Cristo de nuestro lado. Sin la cercanía del Señor va a ser sumamente difícil. Pasar las pruebas con Cristo, bueno, ahí vamos a estar como los discípulos en el libro en los evangelios, que estaban teniendo miedo en medio de la barca, en medio de las olas, pero al final de cuentas el Señor guardó sus vidas. Imagínese hacerlo sin Cristo. No se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque cuando estamos con Cristo, Salmo 91, vuelvo al Salmo 91, al que habita, ¿qué dice la palabra del Señor? Al que habita, morará. Al que habita, no al que visita, no al que, como que tengo ganas de ir a echarme un cafecito con Dios. Hace 15 días que no lo veo, pero voy a echarme. No, al que habita en ese lugar. Al que está bajo la voluntad del Señor, al que está bajo la palabra del Señor, bajo los estatutos del Señor. ¿Qué va a suceder? Va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Va a morar seguro en ese lugar. Va a morar de una manera en paz y tranquila, confiando en el Señor. Al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No dice que no va a venir el cazador, ¿verdad? Va a venir. Te va a querer echar el lazo, pero dice la Escritura: Él te librará del lazo del cazador. ¿De quiénes? De los que habitan al abrigo del Altísimo. Vale la pena dejar al Señor como lo más prominente en nuestro corazón, porque en tanto no hagamos al Señor nuestra morada permanente, vamos a ser atacados constantemente y vamos a sufrir las consecuencias de la lejanía de Dios en nuestra vida. El anhelo por el favor de Dios y su presencia nos deben de llevar a accionar a nuestras vidas. El pueblo de Israel tenía un anhelo por Dios. ¿Cuántos tienen un anhelo por ver el favor de Dios sobre su vida? Amén. Y lo comparo de esta manera, y fue el ejemplo que se me vino a la mente, hermano, porque ya estamos por terminar el año, ya vamos a acabar el año, y les decía a los hermanos: yo todavía sigo digiriendo los tamales del diciembre pasado. ¿Y cómo vamos con esos kilos que prometimos bajar en primer año? Digo, en el 1 de enero. Algunos como que subimos más, algunos pues nos quedamos estancados, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con esto? Y este ejemplo lo digo por mí, no quiero herir susceptibilidades. Pero yo soy una persona que tengo mucha fe, ¿verdad? Y mi esposa se ríe de mí porque
Yo ahí tengo guardados pantalones que digo, un día me van a quedar, un día los voy a usar, ¿no? Porque teníamos un peso bueno. Es más, hasta nos vemos en las fotos de antes y hasta suspiramos. Ay, es que era feliz y no sabía. Pero ¿qué tal las de harina? Con globitos negros. Y ahí vemos los pantalones y suspiramos. Nos vemos en el espejo con las llantitas extra que tenemos, ¿no? Ya tenemos llanta deportiva, llanta ancha, ¿verdad? Algunos ya como con quemacocos ya. Y suspiramos por lo que vemos. Ay, si yo volviera a mi peso ideal. Vemos el pantalón. Ay, si me quedara el pantalón que me costó tanto. Hermano, nunca nos va a quedar y hay que regalarlo. No, si tiene esperanza, le digo. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque si queremos que nos quede la ropa nueva o que tenemos guardada del año del caldo, de la Inquisición, nunca le va a quedar la ropa si usted solamente se está suspirando en el espejo. Ay, me acuerdo cuando yo era flaco. ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué tengo que hacer? Pues ponernos a dieta, dejar las de harina, dejar la coca, dejar todo lo que nos hace daño. Porque si no, solamente vamos a estar suspire y se va a amontonar más y más ropa que creemos que nos va a quedar un día y no nos va a quedar. En otras palabras, ese anhelo no se debe quedar en un anhelo, sino que se debe traducir en una acción. Y así estaba el pueblo de Israel. Estaba lamentándose por la presencia de Dios. Estaba, ay, el Señor cuando estaba con nosotros. Ay, es que cuando Él hacía que ganáramos batallas. Ay, cuando el arca estaba donde debería de ir. Pero llegó un hombre llamado Samuel y habló a sus vidas. Y vamos al capítulo 5, versículo 5, perdón, me parece. Lo de los kilos de más lo hablé por mí, hermano. Estoy hablando un testimonio propio, no por nadie. Yo lo digo tristemonio. Habló Samuel a la vida del pueblo de Israel. Le dijo: si de todo vuestro corazón quieres volverte al Señor, toma acciones. Pero mire lo que le dice el Señor: de todo corazón, no de un pedacito, no, dice todo el corazón. Quiero llegar a esta conclusión, que el Señor no demanda pequeñas porciones de tu corazón. El Señor no dijo en su palabra: dame, hijo mío, un cachito de tu corazón. Dijo: dame, hijo mío, tu corazón en totalidad, en plenitud. Y dice: y miren tus ojos mis caminos. Y aquí el Señor le está diciendo: si de todo tu corazón deseas volverte a Él, toma acciones. ¿Cuál era? Quitar todo lo que no le agradaba al Señor, quitar a los dioses ajenos. Y si preparan el corazón a la indicación que el Señor les servirá, entonces habrá un resultado a su necesidad que el Señor los iba a librar. Y dice en el versículo 5: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa. ¿En dónde? Mizpa. Acuérdese de este nombre, subráyelo ahí en su Biblia, o si está apuntando, subráyelo. Dice: y yo oraré a Jehová a vosotros. ¿Quién iba a orar? Samuel iba a orar a Jehová. Y mire lo que está pasando aquí en esta situación. Y dice la palabra: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, prepararon su corazón y dijeron: ahí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Mira cómo actuó Samuel para el pueblo de Israel. Te pregunto, hoy en día el cristiano, ¿quién es el que convence de pecado, justicia y juicio? ¿El pastor? ¿El Espíritu Santo? ¿Qué era lo que estaba haciendo Samuel con el pueblo de Israel? ¡Hey! Están haciendo las cosas mal. ¿Quién es el que redarguye el corazón del creyente cuando peca? El Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Están haciendo las cosas. Vayan con el Señor a ponerse a cuentas. Y yo hago esta analogía. Es como si Samuel estuviera obrando como obra hoy en día el Espíritu Santo al cristiano cuando peca delante del Señor. Pecamos deliberadamente o caímos en pecado por un descuido, lo que usted quiera. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Viene a nuestra vida y nos dice: Samuelito, lo que hablaste esa vez,
hizo que me contristara. Ve donde tu Señor y ponte a cuentas con Él. Ay, precioso Espíritu Santo que nos advierte del pecado. Señor, perdona mis faltas, y Él es fiel y justo para perdonarlas. Viene el Espíritu Santo, nos enseña la condición, nos redarguye. Vamos donde el Señor y el Señor nos acepta. Y les dijo Samuel: vayan a Mizpa. ¿Sabe qué significa Mizpa? Significa vigilar, significa torre de vigilancia, significa vigía. ¿Por qué le digo esto? Me recuerda mucho las palabras de mi Señor Jesucristo, o lo que dijo el apóstol Pedro: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jesucristo les dijo a sus apóstoles: velad y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, Samuel le estaba diciendo al pueblo: hijos, pónganse alerta para que vean las cosas las cuales han pecado en contra del Señor y pidan perdón por sus faltas. Porque cuando analizamos nuestra vida de acuerdo a la Escritura, vigilamos nuestra vida de acuerdo a la Escritura del Señor, nos podemos dar cuenta entonces que hay cosas en nuestro ser que no agradan a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo me pongo alerta de esto, ¿qué voy a hacer? He pecado contra ti, Señor, perdóname. No me estaba dando cuenta, Señor, estaba haciendo las cosas mal. Y esto los llevó al pueblo al arrepentimiento. Cuando los hijos de Dios velamos, oramos, buscamos su palabra, el Señor a través de su Espíritu Santo nos va a hacer entender lo mal en nuestra vida para ir y correr donde el Señor y recibir el perdón de parte de Cristo. Pero tenemos que ir a la presencia, a la confesión del pecado. Proverbios 28 dice: el que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué es encubrir? No confesar, el hacerse loco, el decir: no, yo no pequé, pecó él. No, yo no pequé, pastor, eso no es pecado, pastor. ¿Según quién? ¿Según tú o según Dios? Señor, es que dice la palabra: el que encubre su pecado no va a prosperar. Pero mire lo que dice, lo que sigue leyendo: más el que lo confiesa o los confiesa y se aparta, dice, hallará o alcanzará misericordia. Mire las acciones que quiere que tomemos el Señor hoy en día. No solo es confesar el pecado, sino es apartarse del pecado. Porque yo puedo ir delante del Señor, o el pueblo pudo haber ido delante del Señor a confesar el pecado de idolatría. Pero ¿qué pasaba si no se apartaba de ello? Realmente no estaba arrepentido de sus pecados. Cuando un corazón se muestra arrepentido de sus pecados, se aparta de lo que ofende al corazón del Señor. ¿A qué voy con esto? Porque el pueblo de Israel pudo haber dicho: Señor, hemos pecado en tu contra. Pero ahí los monotes de Baal y Astarot en sus casas, en sus ciudades, no estaban arrepentidos. No iban a prosperar en contra de los filisteos. Cuando tú y yo no confesamos nuestra falta y nos apartamos del pecado, ¿qué cree? No vamos a prosperar en contra de las cosas que vienen y nos hacen frente, nos hacen lucha, nos hacen mella en nuestra vida. Vamos a vivir amedrentados por todo ello. Lo vemos en la historia de los jueces. Así fue toda la vida del pueblo de Israel. Pecaban, eran amedrentados por los amorreos y amonitas, me parece, si no me equivoco. Eran amedrentados, les quitaban la comida, les quitaban todo. Se ponían bien con el Señor y vivían en una paz porque el Señor era su guardador. Venían luchillas, pero de todas las libraba el Señor. Se apartaban otra vez del Señor, venía la desgracia a sus vidas. El que confiesa su pecado, entonces, y se aparta, alcanzará misericordia. Vuelvo a preguntar: ¿cuántos queremos ver el favor de Dios para nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer? Quitarnos de todo lo que nos agrada. Váyase despidiendo de todo lo que le hace a separarse de Dios. Váyase despidiendo de todo aquello que se puso en primer lugar antes que Dios. Pero pastor, me va a costar mucho. Sí, cuesta. Nos cuesta. Pero le digo algo: cuando uno abandona todo lo que se llama idolatría, el Señor sacia de bien nuestra vida, perdona todas nuestras iniquidades y nos corona de favores. Es lo que tenemos que hacer. Y así hizo el pueblo de Israel. Y nos enseña la palabra el testimonio de lo que sucedió en ese momento.
en ese tiempo. ¿Qué pasó? Bueno, dice la escritura, si seguimos leyendo en el libro de Samuel, por favor, vamos al versículo 7, para que nos demos cuenta de lo que está pasando aquí. El pueblo de Israel se arrepintió, confesó su pecado, se apartó, y dice en el versículo 7: cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? ¿No se estaba arrepintiendo de sus pecados? ¿No se estaba poniendo en la relación correcta con Dios? ¿Qué pasa hoy en día con los creyentes o con las personas que quieren afianzar su vida en Cristo Jesús? Mire, Satanás no se va a quedar cruzado de brazos y va a decir: mira qué lindo, el Hijo de Dios se está volviendo a los pies de Cristo. No, Satanás va a hacer todo lo posible para hacerte la vida imposible a ti y a mí, para que no volvamos donde Cristo. Va a venir a traernos luchas en el trabajo, va a venir a traernos luchas con la familia, va a venir a traernos lucha con los hijos, luchas en todos lados. ¿Con qué finalidad? De que tus pies y mis pies no estén a los pies del Señor Jesucristo. Por eso muchos dicen, o no sé si a usted le ha tocado decir o ha escuchado a alguien: no, pastor, o no, hermano, es que cuando yo no estaba en Cristo me iba mejor, ahora que estoy en Cristo me llueve por todos lados. Pues claro, porque Satanás te quiere tener ahí contento. No va a ir a atacar a los que están ya en el lado del pecado, va a ir a quitar del lugar de Cristo a los que van buscándole. Recuerde que el propósito del diablo es matar, hurtar y destruir, pero la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Entonces, cuando usted se disponga con este corazón de entregarse de lleno a Cristo, de entregarse por completo a su Señor, no se asombre si viene lucha en su contra. Más bien ponga toda su confianza en el Señor, y así como me perdonó, me reconcilió, Él me guardará del lazo del cazador, y debajo de sus alas yo voy a estar seguro, sin importar lo que pueda pasar a mi alrededor. Pero por favor, dejemos de lamentar y decir: cuando yo estaba bien con Dios. No, tomemos acciones. Escuchemos al Espíritu Santo cuando nos habla. Quita delante de Dios todo lo que no le agrada. ¿Para qué? Para que esté bajo el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que debemos hacer, amada iglesia. Esta es la manera de gozar del favor de Dios constantemente. Y con esto quiero estar concluyendo. Mire lo que pasó después en el versículo 8. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Le suplicaron a Samuel. Samuel iba a estar orando por ellos, ¿cierto? Y le vuelven a decir: por favor, no dejes de orar. ¿No le recuerda a alguien que clama por usted con gemidos indecibles? ¿Quién es aquel que clama por usted con gemidos indecibles? El Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 dice: porque no sabemos pedir como conviene, y el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y Él clama delante del Señor con gemidos inaudibles o indecibles. Cuando usted y yo tomemos esa decisión, o estamos bajo esta decisión caminando, no se preocupe, no tenga miedo, porque el Espíritu Santo está interviniendo por usted delante del Señor. ¿Para qué? Para que su vida conquiste en contra de los enemigos, para que su vida conquiste en todo aquel que le quiere robar su relación con Dios, robarle la paz de su corazón, robarle la estabilidad de sus emociones. Con Cristo Jesús, el Espíritu Santo intercede por usted. Y así podemos estar seguros. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Si va a luchar el enemigo contra nosotros, que luche. Pero a mí me dijo Jesucristo que Él lo puso debajo de los pies de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Entonces, ¿nos va a ganar la batalla? No, porque Cristo ya ganó, ya nos hizo más que vencedores. Sí, le va a amedrentar un poquillo, le va a querer robar la paz, pero de todas las aflicciones de los justos el Señor los va a librar. Manténgase firme en esa decisión. Ore al Señor, oremos al Señor, clamemos al Señor, pero siempre acordémonos de esto, que su Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y en tanto los hijos de Dios estemos en el Señor, vamos a poder participar de la comunión con Cristo Jesús. Mire, voy a terminar. Si podemos ir hasta el versículo 12, por favor. Si puede pasar el grupo de alabanza hasta el versículo 12.
¿Está conmigo? Versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Para contextualizar lo que pasó, los israelitas vieron la mano de Dios, vieron el favor de Dios sobre sus vidas, pelearon contra los filisteos, ganaron y hasta los fueron a corretear porque huyeron los filisteos. Ganaron la batalla y mire lo que dice en el versículo 12. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. En los que están leyendo en la Reina Valera 60 dice Sen, me parece, o Shen. Dice Shen. Y dice, sigue leyendo la palabra. La llamó Eben Ezer, que significa la piedra de ayuda. Dice, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Se acuerda qué significa Mizpa? Vigilia, vigilar. Velad y orar, atalaya, gracias. Velad y orar. Eso significa Mizpa. Ahora vamos a ver entre qué ciudades lo puso. Entre Mizpa y la otra se llamaba Sen. ¿Sabe qué significa Sen? Peñasco, piedra, roca, pero grandota. Es lo que significa. ¿Y a qué voy con esto? ¿O a dónde quiero llegar? Bueno, que cuando los hijos de Dios, su vida se encuentra entre la roca inconmovible llamada Jesucristo, y en una vida que vela y ora por su vida para no entrar en tentación, todos los días de su vida va a estar viviendo Eben Ezer. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. ¿Qué está haciendo hoy el Señor con esta palabra? Nos está enseñando a vivir el favor de Dios todos los días de nuestra vida. Cuando anhelamos su favor, cuando clamamos, Señor, dame de tu favor, Señor, no es porque el favor se compre, sino que el favor de Dios está con aquellos que poseen esta característica. ¿Cuál? Cuya vida está entre la roca inconmovible y una vida que vela y ora para no entrar en tentación. ¿Está conmigo? Miren esto. ¿Qué va a pasar ahí después? Bueno, los hijos de Dios vamos a poder decir con seguridad, ciertamente, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuándo? Cuando esté entre la roca y cuando esté vigilando mi vida en oración, en palabra del Señor Jesucristo. ¿Qué nos está hablando hoy el Señor? ¿Anhelas mi favor? El Señor dice, ya te mostré cómo vivir en mi favor. ¿Quién de ustedes, padres, premia a sus hijos cuando se comportan de mala manera? Los enseñan, les llaman la atención, los exhortan. ¿No dice la palabra que tenemos un Padre Celestial? Dice la palabra, Dios al que ama. ¿Y qué hace el que toma por hijo? Azota. Es Padre de misericordia. Si su vida se apartó de Dios por causa del pecado, si su vida tenía ídolos, y entiéndase ídolos por todo lo que se pone primero que Dios. No quiere decir los monitos que tienen cara triste, no, todo lo que ponemos antes que Dios, eso es un ídolo. El Señor hoy nos está hablando, quitémoslo de todo, quitémoslo y vamos a vivir en el favor de Dios. Y el Espíritu Santo ya nos ha hablado. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ¿puedes poner el Salmo 91 desde el versículo 1 por favor en adelante? La Reina Valera 60. Eso es la vida del corazón de los que estamos en esa condición. Al que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Salmo 91. ¿O me equivoqué? Ahí está. Al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo siguiente, versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mire esto. Los que gozamos del favor de Dios, Cristo es nuestra esperanza en medio de todas las cosas. Sin importar lo que vivamos,
los hijos favorecidos, los que viven bajo el favor de Dios, encontrarán siempre en Cristo una esperanza. Y no es una esperanza insegura, es una esperanza segura. Nuestro Señor Jesucristo: y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice la palabra en el versículo 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El favor de Dios hace eso con los hijos. Sí, a lo mejor vas a ver a Satanás tratando de lazar tu vida y viene con el lazo. Pues que venga, porque mi Señor, cuando vivo bajo su palabra, Él me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Versículo siguiente que declara la palabra del Señor. Versículo 4: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, ¿cómo estarás? Seguro. Escudo y adarga es tu verdad. ¿Qué significa esto? Que la palabra del Señor, cuando venga el lazo del cazador, esa palabra que el Señor te ha hablado va a ser un escudo alrededor de ti, y vas a vivir en confianza en cada una de sus promesas. Pero ¿a quiénes? A los que viven bajo el favor de Dios. Si queremos el favor de Dios, Cristo ya nos lo ha enseñado. ¿Qué sigue leyendo la palabra de Dios en el versículo siguiente? Versículo 5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Vamos a estar en paz. Vamos, mire, todo se va a estar desmoronando quizás, a saber cómo viene en el 2020. Ya es 2024, sangre de Cristo. A saber cómo vendrá el 2024. Pero los hijos favorecidos no temerán al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, porque debajo de sus alas estamos seguros en el favor del Señor Jesucristo. Pero vivamos en la línea que nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena. Y nos va, disculpe la expresión coloquial, pero a los que nos alejamos del Señor nos va como en feria. Y si le va como en feria, y si se llega al punto de la miseria, gloria a Dios, porque eso lo va a hacer voltear y decir: estaba mejor yo con mi Señor. ¿Cuántos quieren el favor de Dios sobre su vida? Qué bendición fue escuchar el mensaje del día de hoy. Te invitamos a que lo pongas en práctica durante toda tu semana. En Vida Nueva creemos en la bendición de dar. Así que si en tu corazón está el bendecir la obra del Señor, te dejamos la información a continuación para que puedas hacerlo. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.